La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos al domingo de la Santísima Trinidad. Se lo ha llamado la pesadilla de los predicadores. No he estado nunca de acuerdo con eso. Creo que el domingo de la Santísima Trinidad es maravilloso y una oportunidad maravillosa para predicar. La Trinidad es fácil. Hay un Dios, dos procesiones, el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, y hay cuatro relaciones inmanentes: generación activa del Padre al Hijo, generación pasiva del Hijo al Padre, expiración activa del Padre y el Hijo al Espíritu Santo, y expiración pasiva del Espíritu al Padre y al Hijo. ¿Lo entendieron? Esa es la Trinidad. Tal vez se den cuenta que este es el vocabulario hipertécnico que la Iglesia ha utilizado para describir este misterio, y tienen razón. Pero déjenme desentrañar eso un poquito. Así es que, un Dios. El cristianismo es una religión monoteísta. Heredó del antiguo Israel esta fe maravillosa en el único Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Cualquier movimiento en la dirección de dioses múltiples, politeísmo, es borrado del mapa. Todos los primeros seguidores de Jesús fueron judíos monoteístas y permanecieron claramente en el monoteísmo. Hay un solo Dios. La línea inicial del credo, credo in unum Deum, creo en un solo Dios. Así que eso está claro. Ahora, ¿por qué hablamos de dos procesiones sucediendo dentro de este Dios absoluto y perfecto? Esta es la razón. Tomás de Aquino dice que los dos grandes actos espirituales de Dios son intelecto y voluntad, conocimiento y deseo, y las procesiones corresponden a esos dos actos. ¿Qué quiero decir? Dios conoce todas las cosas, pero incluyendo especialmente a sí mismo. Dios puede formar una imago, una imagen de sí mismo. Ahora bien, esto parece extraño, pero no debería, porque nosotros hacemos lo mismo todo el tiempo. Puedo formar un cuadro o una imagen de mí mismo y se refleja en nuestro lenguaje ordinario. Diremos, ¿en qué estuve pensando? ¿O qué estuviste haciendo ayer? Hay alguien que interroga, que soy yo, pero hay también alguien que es interrogado, que también soy yo. No me he dividido en dos personas, pero aún así digo, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pensando ayer? San Agustín llamó a esto en Dios mens, mente, y notitia sui, conocimiento de sí mismo. Aquel que conoce lo llamamos el Padre. El que es conocido lo llamamos el Hijo. La palabra del Padre, esto es interesante, que estaba desde el principio con Dios y que era Dios, tal como escuchamos en el prólogo del Evangelio de Juan. La primera procesión es el Hijo, el Logos, desde el Padre. La mens, mente de Dios, y la notitia sui de Dios. ¿Por qué nos referimos a una segunda procesión? Bueno, el Padre genera su perfecta imago, que llamamos el Hijo, ya que los dos comparten el mismo ser fundamental de Dios, la misma deidad. Se miran entre sí, se miran el uno al otro y se enamoran. Fulton Sheen hablaba de manera hermosa sobre el suspiro de amor, que conecta al Padre con el Hijo. Este soplo sagrado lo llamamos Spiritu Sanctus, el soplo sagrado. El Padre, la mens, la mente de Dios, el Hijo, notitia sui, su conocimiento de sí mismo, y luego el Espíritu Santo, que Agustín llama el amor sui, el amor a sí mismo compartido por el Padre y el Hijo. Estas son las dos procesiones dentro de Dios que corresponden a la mente divina y a la voluntad divina. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, hablamos de tres personas en Dios: Padre, Hijo, Espíritu. Ahora, ¿cómo no deberíamos entender esto? No deberíamos entenderlo como tres seres separados. Y sé que ese es el peligro del idioma. Soy una persona, tú eres una persona, hay una tercera persona, somos tres personas. Bueno, esas somos tres cosas separadas, tres seres diferentes. No estamos hablando de eso. San Agustín dijo, bueno, ¿por qué las llamamos personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu? Su respuesta, para tener algo que decir cuando la gente pregunte qué son. Su punto era que cualquier palabra que elijamos va a llevar a confusión, dará la impresión de que estamos hablando de tres cosas separadas. Adoro que a San Anselmo, que fue un seguidor de Agustín, se le preguntó lo mismo. Él las llamó tres
necio quid, que significa en latín tres no sé qué. Tres no sé qué cosas. Santo Tomás de Aquino, quien es, por supuesto, un elevado racionalista, nos dio una especie de hermosa poesía racional cuando dijo esto sobre las tres personas. Él las llamó relaciones subsistentes. Eso es muy interesante y es por esto que digo poesía, porque en la filosofía que habría heredado algo es subsistente si es una cosa, una sustancia. Así que acá está la sustancia del Lambón, aquí estoy yo, soy otra sustancia y tenemos una relación. Estoy parado detrás de él, está frente a mí. La relación se deriva de las dos sustancias. Pero Tomás dice, en Dios, estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, son relaciones subsistentes. Existen precisamente como relaciones. No son relaciones entre dos cosas, son en sí mismos pura relación. El Padre es el Padre solo en relación con el Hijo es Hijo solo en relación con el Padre, el Espíritu es Espíritu solo en relación con el Padre y el Hijo. Tres relaciones subsistentes, las personas. Y finalmente, he mencionado las cuatro relaciones inmanentes. Del Padre al Hijo la llamamos generación activa. El Padre genera su palabra interior, pero el Hijo tiene una relación con el Padre llamada generación pasiva. Él es generado por el Padre. El Padre y el Hijo, actuando juntos, exhalan el Espíritu Santo. Lo llamamos expiración activa. Es una palabra que inventaron en la Edad Media. Spiratio, exhalar. El Padre y el Hijo juntos exhalan al Espíritu. Y finalmente el Espíritu se relaciona con el Padre y el Hijo por medio de lo que se llama expiración pasiva. Permite él mismo ser exhalado. Muy interesante esto. Estamos hablando de la fuente de toda la realidad, el fundamento del ser, el Dios creador. ¿Cómo es? ¿Es uno? Sí, absolutamente. Credo in unum Deum. No estamos hablando acá de tres dioses. Pero aún así, escuchen ahora, dentro de esta gran unidad primordial de Dios hay algo como una obra de diversidad, una obra de comunio. Se obtiene algo como un conjunto de relaciones familiares. ¿Recuerdan si me escucharon hablar la semana pasada sobre el Espíritu Santo, lo uno y lo múltiple? ¿Encontramos algo como este unirse de lo uno y lo múltiple dentro de Dios? Sí. Y es sorprendente. Si Dios es el sustento de toda la realidad y podemos ver dentro de nuestra realidad creativa tanto la unidad como la multiplicidad, ¿nos sorprende acaso que ambos puedan encontrarse también de cierta manera dentro de Dios mismo? Esa es la Trinidad. Dios que es uno y tres. Eso es lenguaje elevado filosófico. ¿De dónde provino? Vino de este personaje muy extraño, Yeshua de Nazaret. Jesús habla de sí mismo como enviado, ¿cierto? Es enviado por el que llama Padre. Hasta ese punto, él es como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Abraham, Isaac, Jacob. Cualquiera de los grandes profetas o patriarcas podría haber dicho, fui enviado por Dios Padre. De acuerdo, hasta aquí todo normal. Pero luego, como he insistido una y otra vez, Jesús no es uno más en una larga lista de profetas, sino más bien, Él habla y actúa consistentemente en la persona misma de Dios. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Aquí tienen a alguien más grande que el templo. A menos que me amen más que a su padre y su madre, más que a su vida misma, paraliza la tormenta del mar. Jesús habla y actúa en la persona misma de Dios. Por lo tanto, es Dios. Pero es también enviado por alguien al que Él llama Padre. Es el Hijo único del Padre. Y aún así, Él habla y actúa en la persona misma de Dios. Demos un paso más. El Padre envía al Hijo a nuestra humanidad, a nuestra condición humana. Lo envía para predicar y para enseñar y para curar. Pero entonces lo envía a realizar todo el recorrido. Lo envía por todo el recorrido hasta los límites del abandono de Dios. Lo envía al sufrimiento, a la degradación, a la muerte. Sí, incluso hasta una especie de sentimiento de ausencia de Dios.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?", le dice el hijo al padre. ¿Ven lo que ocurre aquí en el estirarse del padre y del hijo? ¿Qué los sostiene de hacerse pedazos? El amor que comparten, llamado Espíritu Santo. Y miren de nuevo, en el límite. El Hijo está en el límite del abandono de Dios. Ha pasado por el sufrimiento, por la muerte, ahora ha sido enterrado. En el límite del abandono de Dios, en el Espíritu Santo, el Hijo regresa al Padre recogiendo en sí mismo, en principio, a todos los que han deambulado lejos del Padre. Mientras corro como pecador alejándome del Padre, ¿a dónde estoy corriendo? A los brazos del Hijo. Y por lo tanto el Hijo y el Padre nos recogen a nosotros pecadores en el Espíritu Santo. De allí es de donde provino. Fue aquella experiencia primordial la que sembró dentro de la comunidad de los primeros cristianos esta idea de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ahora, lo que llega a expresarse más tarde con lo que comencé, eso de Agustín, de Anselmo, de Aquino y compañía, esa es más tarde una reflexión filosófica elevada sobre eso. Pero viene del gran misterio pascual del Hijo, reuniéndonos a todos en el Espíritu de regreso al Padre. De allí proviene. Y ahora, ¿puedo darles el resumen bíblico? Lo encontramos en la primera carta de Juan. Dios es amor. No es que solo tiene amor. El amor no es uno de sus atributos. Amor es lo que Él es. ¿Cómo supieron eso? ¿Cómo supieron eso? Porque vieron este envío del Hijo, todo el recorrido hasta los límites, y vieron luego el reunirse de regreso en el Espíritu Santo. La reflexión sobre las tres personas de la Trinidad proviene finalmente de aquella experiencia primordial. Chesterton dijo eso. El vocabulario trinitario es solo el modo preciso de afirmar que Dios es amor. Si Dios es amor, significa que dentro de la unidad de Dios debe haber un amante, lo llamamos el Padre, debe haber un amado, lo llamamos el Hijo, y debe haber el amor que comparten, a quien llamamos Espíritu Santo. La Trinidad es solo un modo muy elaborado y teológicamente preciso de decir que Dios es amor. Un punto más mientras cierro. El 1, el 2 y el 3. El 1. ¿Es bueno? Sí, es el número de la unidad. Estamos juntos, somos uno. Carga el 1 una sombra, ¿sí? Lo dije la semana pasada, se le llama opresión, imperialismo. Somos todos uno. Todo resumido a una forma de pensar, de hacer, de ser. Así que 1 carga la sombra de la opresión. ¿De acuerdo? Entonces, 1 da origen al 2. Ahora, ¿es 2 una cosa buena? Sí. Significa diversidad, significa otredad, significa la posibilidad de conversación. Bien, el 2 es una cosa buena. Pero carga el 2 una sombra. ¿Sí? Conflicto. Por encima y en contra. ¿No es verdad también, compañeros pecadores, que desde el momento que tenemos diversificación siempre existe la posibilidad del conflicto? Entonces 1 carga la sombra de la opresión, el 2 carga la sombra del conflicto. ¿Qué tal el 3? Ese es el número del amor. Porque el 3 no es simplemente 1, no simplemente 2, sino el aunar esfuerzos de los dos en el 1. Es la reconciliación de lo múltiple en lo uno. Es, por lo tanto, el lenguaje del amor. Por eso nos sorprende que por todo el mundo, vayan por todas las culturas, la prominencia del número 3. Nosotros los cristianos sabemos por qué. Porque refleja finalmente el 3 que es Dios. El Dios que es amor. De acuerdo, sé que les he dado mucho para meditar hoy, pero puedo hacerles esta sugerencia final. Piensen en todo esto cada vez que hagan este simple gesto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es lo que el gesto despierta en nosotros. Un sentido del amante, el amado y el amor compartido. No simplemente el 1 ni el 2, sino el 3, que es el número del amor. Y Dios los bendiga.
Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube.